Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir con ustedes de nuevo desde este estudio de grabación CDH TV Durango. La verdad, muy contenta con estos temas que nos ponen a estudiar más, nos ponen a reflexionar más sobre figuras jurídicas tan importantes que están vinculadas estrechamente con los derechos humanos, como el derecho a la libertad personal, como el derecho al debido proceso y como las garantías judiciales. Entonces, hoy tenemos un gran invitado que nos va a platicar sobre este tema tan importante que lo hemos visto recientemente en medios de comunicación, que recientemente lo está revisando la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar la inconstitucionalidad de esta figura que nos tiene a todos los estudiosos del derecho revisando y analizando en qué circunstancias podemos entender que ya estamos hablando de violaciones a derechos humanos, estos derechos humanos tan básicos para aquella persona que está siendo procesada por la comisión de algún delito. Y bueno, pues yo ya quiero presentarles a quien nos va a acompañar el día de hoy y nos va a ampliar toda esta información y nos va a aclarar muchas dudas sobre la suspensión preventiva oficiosa. Está con nosotros el doctor Manuel Valadez Díaz. Él es catedrático de la Facultad de Derecho, entre otras actividades que realiza que ahorita les voy a platicar. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, Bere, muchas gracias. Agradecido desde luego contigo por la invitación. Desde luego con un saludo para la doctora Carla Obregón, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y pues muy dispuesto a platicar de este tema tan interesante, la prisión preventiva. Muchas gracias, de verdad que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se siente muy agradecida por su presencia, por la accesibilidad a estos temas. La verdad que es un regalo para nosotros recibir esta información y sé que todos por allá están muy atentos con sus preguntas, con sus comentarios. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a un experto en la materia y hacer todas las preguntas que tengamos. Estamos en tiempo. Recuerden que esta charla la construimos juntos. Hagan sus preguntas. Por lo pronto yo les voy a platicar algo sobre el doctor. Voy a dar lectura a su síntesis curricular para conocerlo un poco más. Pues él es doctor en Derecho, es juez del Poder Judicial del Estado de Durango con una antigüedad de 12 años. Cuenta con 2 doctorados en Derecho por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez y por la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango. Es especialista en materia penal, Sistema Nacional Anticorrupción, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Autor de 42 libros sobre juicios orales en materia penal, profesor de magistrados y jueces federales en materia penal en la Escuela de Formación Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Estudios Miguel Carbonell, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de las Fiscalías Generales de Justicia de la Ciudad de México, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Puebla. También es docente a nivel licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, así como de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Capacitador de magistrados, jueces, defensores, agentes de Ministerio Público y asesores jurídicos en los estados de Durango, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Coahuila, Guanajuato, Guerrero y Ciudad de México. Es articulista de revistas jurídicas nacionales como Abogacía, El Mundo del Abogado, Nova Justita, Innexicus y Veredicto. Conferencista a nivel nacional e internacional sobre el sistema de justicia penal acusatorio, el sistema nacional anticorrupción y los derechos humanos. Bueno, pues él es el doctor Manuel Valadez, que es un gusto, la verdad, escucharlo, tenerlo en este espacio CDH TV Durango. Y bueno, yo ya leí su currículum, doctor. Yo quiero preguntarle a usted si nos quiere compartir algo más de usted, de su persona, algo que quiera compartir con nuestros seguidores para que conozcan más al doctor.
Bueno, pues así de momento se me ocurrirían dos cosas principales, que de forma independiente a todas las actividades que tengo, a todo lo que realizo, siempre busco un espacio necesario para mi familia, es un pilar básico, elemental para mí, mi esposa, mis hijos, eso por un lado, y por otro, un dato que quizás mucha gente no conoce, pero ahí en el currículum me parece que tengo 2 doctorados. El primer doctorado fue en materia laboral, mi padre, que fue abogado, era laboralista y yo iba encaminado hacia la materia laboral. De hecho, en mi tesis de doctorado yo planteaba en el año 2006 que desaparecieran las juntas de conciliación y arbitraje y se crearan los jueces de lo social, que pues ahora a final de tiempo pasó, pues es un conocimiento que ya flotaba en el aire desde aquellos ayeres, yo creo, pero yo era con esa tendencia laboralista. Incluso mi director de tesis fue el doctor Manuel Jiménez, que lo aprecio mucho. Sí. Y pues vaya, las cuestiones del caminar profesional me llevan al derecho penal y ahora soy un enamorado completamente del derecho penal. De hecho, recordando a mi querido maestro en paz descanse, el doctor Máximo Gamis, que decía esa pregunta de si el derecho era ciencia o no era ciencia, pues yo creo que ahora podemos contestar, al menos en lo que toca a mí, con toda la seguridad del mundo, que sí es ciencia el derecho, en razón a que, por ejemplo, el derecho penal está conformado de principios y reglas que rayan en lo matemático, en donde el que sabe derecho penal, en base a esos principios y reglas, puede resolver cualquier problema de manera técnica y científica. Entonces, pues yo creo que esos 2 puntos los pondría así, en la mesa iniciando la charla. Muchas gracias por compartir y bueno, definitivamente a veces la vida nos va conduciendo por lugares o materias que nunca imaginamos y de pronto somos también unos encantados de conocerlas, de investigarlas y bueno, pues de escribir sobre ellas y aquí vemos que ha formado a tanto operador del derecho que pues esa experiencia ahí está y le agradecemos comparta con nosotros. Y bueno, pues ya adentrándonos, doctora, a la materia, pues la primer pregunta sería que nos dijera, por favor, ¿qué es prisión preventiva? ¿Qué debemos entender por ello? Muy bien, Bere. Mira, el término de prisión preventiva es un concepto que lo entendemos ahora a partir de la reforma constitucional que tuvo nuestro país en materia de seguridad y justicia en el año 2008, 18 de junio de 2008. Anteriormente en México se hablaba en el sistema tradicional de que la persona cuando empezaba un proceso penal prácticamente tenía 2 opciones, o estaba interna en un centro de reclusión o bien estaba en libertad. Esta situación se basaba en un catálogo de delitos considerados como de gravedad y hacia el otro lado, pues aquellos que tenían derecho a una caución o una fianza. ¿Qué sucede en el sistema acusatorio, en los famosos juicios orales en materia penal? Pues ahora tenemos un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pero de forma independiente a estos, anticipo, hay otra prisión preventiva que es la prisión preventiva justificada. Eso ha motivado que yo en algunas ocasiones diga que incluso el panorama que tenemos actualmente es menos garantista que el anterior. ¿Por qué? Porque en el sistema tradicional la persona era detenida, podía ser llevada ante un juez y simplemente para obtener su libertad bastaba que analizara si el delito que le atribuían estaba dentro de aquellos que permitían el manejo de una caución o de una fianza. Si el delito era grave, pues no tenía derecho a esa caución, se quedaba en prisión. Pero si no estaba dentro de ese catálogo de delito de prisión de gravedad, pues tenía derecho a salir en libertad. Esto ha cambiado ahora, porque ahora tenemos delitos de prisión preventiva oficiosa en donde las personas se quedan de manera directa en prisión, pero también hay prisión preventiva justificada, en donde es el juez el que discrecionalmente, desde luego que es una discrecionalidad que no debe rayar en un libertinaje, impone la prisión preventiva de manera casuística. Entonces, en nuestro país actualmente la prisión preventiva tiene esas 2 vertientes, puede ser impuesta de manera oficiosa o bien de manera justificada cuando el juez así lo considere. El tema actual creo que se centra, aunque el futuro será la prisión preventiva justificada, pero en este momento el tema en debate a nivel nacional es la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué debemos entender por la oficiosidad? Es decir, por la obligación, que así se entendió hasta este momento, del juez ante ciertos delitos de simplemente de manera directa imponer la prisión preventiva sin abrir debate respecto de
qué otra, o si pudiera ser algo viable, imponer otra medida a la persona del imputado. Definitivamente, entonces, la reforma de nuestro nuevo sistema de justicia penal viene a dar este giro en esta figura jurídica y finalmente verla como hoy en día la entendemos. ¿Y qué es lo que causa tanto debate? ¿Por qué se cuestiona tanto, doctor, la figura como tal? Bien, es un tema muy interesante que incluso para explicarlo hay que ir más allá de nuestra propia legislación nacional. Tenemos que ir a la legislación supranacional, a la legislación internacional. ¿Por qué? Específicamente en la Convención Americana de Derechos Humanos se señala el derecho que pudiera tener cualquier persona, y así lo ha interpretado, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso ya sentenciado respecto de México, que es el caso de tortura sexual a mujeres en Atenco contra México del año 2020, en donde la Corte Interamericana ha dicho, ¿saben qué? La prisión preventiva puede ser una cuestión necesaria, desde luego. Habrá casos en donde sea correcto imponerla, pero lo que dice este tribunal latinoamericano es que esa prisión preventiva se debe de justificar, es decir, no se puede presumir el peligro procesal respecto a la persona. La Corte Interamericana considera que es incorrecto el que exista, como es ahorita en nuestro país, el artículo 19, segundo párrafo, un catálogo en donde diga, mira, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, hidrocarburos, delitos electorales, etcétera, en ciertos tipos, de manera inmediata te voy a dejar en prisión preventiva. Lo que dice la Interamericana es, oye, no presumas esa peligrosidad, sino que entra a debate caso a caso, pondera caso a caso, pulsa cada caso, calíbralo y determina cuando sí resulte procedente poner la prisión y cuando no. Veamos que la diferencia estriba en eso, en que cuando hablamos de una prisión preventiva oficiosa, independientemente del fondo del asunto, a la persona se le envía prisión. Bastaría nada más que el Ministerio Público dijera, señor juez, es homicidio doloso, vas a prisión preventiva. Lo que dice la Interamericana es, sí, homicidio doloso, pero tú juez, escucha las partes, escucha al Ministerio Público sus razones objetivamente que puede tener para pensar que la persona se va a escapar y en base a eso puedes imponerle prisión. De hecho, hay un párrafo de una sentencia de la Corte, que la primera sala que dictó hace poco, que decía que la prisión preventiva no debe ser el punto de partida, pero sí el punto de posible llegada. Es decir, la prisión preventiva puede ser un instrumento necesario en el proceso penal. Desafortunadamente sí, porque habrá ocasiones, habrá sujetos, habrá condiciones en donde si no se le impone prisión preventiva, simplemente la persona no va a volver. Es decir, el proceso penal sería una ilusión. En base a ello, la Interamericana dice, bueno, dado ese peligro procesal de que se escape al proceso y que sea una ilusión el proceso mismo, pues vamos a dejar que el juez pondere caso a caso, una situación totalmente casuística, cuando hay ese peligro procesal de sustracción. Ahora, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado ya criterios, por ejemplo, hay sentencias, el caso Chaparro Álvarez y Lapo Ñíguez contra Ecuador, el caso Barreto Leiva contra Venezuela, más recientemente, decía hace yo un rato, aquí en nuestro país, el de tortura sexual a mujeres en Atenco contra México, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es válido imponer prisión preventiva, pero cuando exista un fin constitucionalmente válido, que la medida cautelar de prisión preventiva sea idónea, sea necesaria, sea proporcional, sea revisable cada cierto tiempo y sobre todo, al final, que sea justificada objetivamente por el Ministerio Público, que es una carga para el Ministerio Público, y razonada debidamente por el juez. Si esto no ocurre así, la prisión preventiva se vuelve arbitraria. Entonces, ¿cuál es el contexto ahorita en nuestro país? Se estaba analizando en México una acción de inconstitucionalidad, la 130 de 2019, y su adicionada, su acumulada, la 136 de 2019, que promueve por un lado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por otro un grupo de senadores en donde plantean estas acciones de inconstitucionalidad y se está debatiendo ahorita en la Corte. El ministro ponente, el ministro Luis María Aguilar, retiró su proyecto, pero el tema es ese, es entender si esa oficiosidad de que se hable de prisión preventiva puede permitir el que no le imponga el juez de manera directa, sino que haya un debate entre las partes. Y entonces yo creo que habrá casos en donde podemos decir, mira, a lo mejor es un asunto de violación, perfecto, pero quizás el imputado es una persona, aún no sentenciado, a final de cuentas imputado todavía, con presunción de inocencia, es una persona de la tercera edad, con mínima movilidad, a lo mejor la víctima falleció por otras circunstancias ajenas al hecho criminal, en fin, es decir, puede haber condiciones
que sean ponderables en el caso concreto y que racionalmente, objetivamente, permitan que la persona esté en una condición distinta a la prisión preventiva. Y entonces, desde mi punto de vista, considero que eso haría más racional el proceso penal en México, haría más racional la impartición de justicia y desde luego creo que daría una mayor certeza, mayor seguridad jurídica a cualquier persona en cuanto a tener la opción de debatir respecto a la medida cautelar que va a tener. Imaginemos algo rápido, una persona acusada de homicidio. En este momento simplemente se le dice, oye, ¿es homicidio doloso? Bueno, prisión preventiva, nos vemos. Buena suerte en el proceso. ¿Qué pasaría con este cambio? Pues habría oportunidad de debatir y que la persona dijera, oye, mira, no me voy a sustraer, tengo familia, tengo negocios, tengo arraigo, tengo un trabajo, tengo una vida aquí, no me voy a ir, déjame vivir mi proceso en libertad. A final de cuentas, si finalmente lo condenan o no, pues tendrá que asumir sus consecuencias, ¿sí? Jugando todas sus posibilidades en el interior del proceso. Yo aquí quiero comentar una situación. El sistema acusatorio mexicano empieza constitucionalmente hablando en 2008, con la reforma que yo comentaba de 18 de junio de 2008. Pero antes de esa reforma constitucional, el estado de Chihuahua, por ejemplo, ya tenía un sistema acusatorio. Y en aquel entonces en Chihuahua, los jueces no tenían este tema de prisión preventiva oficiosa y decidían libremente cuándo imponerla a cada persona. Y eso desde luego permitía que hubiera un fuerte debate de las personas en defensa, en alusión a su libertad. Y que si el Ministerio Público no demostraba ese peligro de que la persona se escapara, porque es una carga de él, es una obligación del Ministerio Público, la persona quedara en libertad. De hecho, con todo este tipo de temas, yo creo que en las fiscalías pues son los que están más interesados, claro, en que a final de cuentas tendrán que justificar eso. Y vaya, pudiéramos incluso ir viendo cómo ha ido evolucionando esto. Porque la misma primera sala, antes de este gran tema que tiene con esta acción de inconstitucionalidad 130 y su acumulada, la 136 del año 2019, ya había tenido un debate previo el año pasado respecto a los delitos cometidos en grado de tentativa. Cuando vemos los delitos, sabemos que tienen actos ejecutivos, la tentativa, el desistimiento de la tentativa, ya su consumación, bueno. Pero efectos prácticos, anteriormente, cuando a alguien se le acusaba, por ejemplo, de violación en grado de tentativa, se le decía, mira, violación en tentativa o violación consumada es violación y te vas a caer en prisión preventiva oficiosa. Eso pasaba. La primera sala, ya desde el año pasado, generó un criterio en donde dijo, a ver, espérame, la Constitución no dice que los delitos en grado de tentativa, los famosos delitos tentados, sean de prisión preventiva oficiosa. Y entonces ahora, ya las personas que están acusadas, por ejemplo, de homicidio, de secuestro, violación, trata de personas, en fin, cualquiera de los delitos de prisión preventiva oficiosa en tentativa, tiene derecho a debatir para ver si puede obtener su libertad. Y entonces, esto desde luego, quiero complementarlo, hay que entenderlo dentro del marco que ha vivido nuestro país. Cuando surge el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa en 2008, digamos que teníamos un cierto número de delitos y estos en vez de cerrarse, sí, se han ampliado. Entonces, por ejemplo, de la reforma, cuando se modifica la Constitución, que fue el 19 de abril de 2019, se incluye, por ejemplo, en el Fuero Común, el robo en casa-habitación. Antes una persona que robaba en casa-habitación pues tenía derecho a debatir. No digo yo que no se quedara en prisión cuando era justificado. Desde luego es un tema de cada causa, cada audiencia y cada juez. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente se le dice, vienes por robo en casa-habitación, pásale a prisión preventiva. Y eso estadísticamente ha provocado en todo el país que curiosamente ahora tenemos más personas en prisión preventiva que antes. O sea, en el sistema tradicional, con esas reglas que decía yo de, mira, alguien comete un delito, revisa si tiene derecho a caución o no, o fianza o no, el que no estaba en su catálogo, su delito considerado como grave, se iba. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues tenemos un catálogo de prisión preventiva oficiosa de delitos que cada vez se van incrementando y aparte los juzgadores tienen la facultad discrecionalmente de imponer prisión preventiva. Entonces, una persona puede llegar ante un juez y decir, oiga, mi delito es de prisión preventiva oficiosa. No, pero fíjate que te voy a dejar justificadamente también en prisión preventiva. Entonces, eso ha hecho un incremento tremendo en porcentaje de personas que están en prisión. Y bueno, definitivamente uno de los motivos de la reforma del 2008 era que los centros penitenciarios
bajaran en su población, que hubiera menos personas privadas de su libertad y creo que esto, con lo que usted nos comparte, ha traído esta situación contraria, ¿verdad? Que por prisión preventiva oficiosa, entonces ahora tenemos a más personas dentro de los centros penitenciarios. Entonces, usted nos comentaba, doctor, del artículo 19, segundo párrafo, ¿verdad? Que habla y menciona claramente cuáles delitos son los que merecen prisión preventiva oficiosa. Ese catálogo se ha ido incrementando en razón de... Esa es una muy buena pregunta, del razón del por qué el incremento. Yo creo que para más o menos dimensionarla, yo creo que habría que ver la situación que ha vivido el país, en donde muchas veces se va respondiendo a la dinámica social a partir de ese incremento de delitos ante la dificultad real que existe en la sociedad, de que los delitos existen, de que generan cierto malestar social, desde luego. Y la consecuencia de la prisión preventiva es que, por ejemplo, el Ministerio Público pues no tiene que hacer mayor debate para dejar a la persona en prisión, sino que sabe, por ejemplo, que si una persona va acusada de robo en casa habitación, se va a quedar en prisión. Entonces, digamos que es una especie de espacio ajeno al debate y que permite al Ministerio Público un cierto manejo ante cierto tipo de delitos, pero que en la realidad ha generado más gentes en prisión preventiva. Ahorita que te escuchaba, Bere, con este tema de la prisión preventiva y del número de personas que están en la misma, recordaba ese famoso video del túnel publicado, no sé, por ahí de 2006, 2007, como promocional de los juicios orales, en donde se hablaba del número de personas que estaban en prisión, de lo que costaba tenerlas en prisión, sí, y de casos increíbles que aún se siguen dando de repente. Es decir, casos increíbles de personas que están en prisión por haberse robado un Nescafé, a lo mejor unos Ferrero Rocher, con cantidades de valor ínfimas, en donde, pues no sé, pongamos un ejemplo. Yo creo lo más drástico que yo he llegado a ver es una detención de una persona porque se robó medio balde de media barrica con grava, que pasa por la calle, lo ve en una construcción y se lo lleva. Y al momento que se expone en audiencia el monto de esto, dice el Ministerio Público, oiga, el monto de reparación del daño son 2.24 pesos. Entonces, yo creo que en todo ese tipo de casos, pues se ha podido ver que se requiere que haya un debate para que la prisión preventiva sea racional. Ahora, yo desde luego también quiero señalar un punto de vista. La prisión preventiva, que yo lo decía hace un momento al inicio de la charla, ahorita estamos hablando de la prisión preventiva oficiosa, que debe de considerarse un debate. Eso va a mover el tema a que a rato ya no haya prisión preventiva oficiosa como la conocemos ahorita, pero haya debate sobre prisión preventiva justificada. Es decir, la prisión preventiva no va a desaparecer, no. O sea, va a seguir estando ahí, pero va a haber mayores lineamientos, mayores criterios para que se pueda imponer. Incluso hay que decir, la prisión preventiva puede llegar a vulnerar la presunción de inocencia, digamos que en un sentido amplio sí, pero de manera estricta no. ¿Por qué lo digo? Porque una persona que está en prisión preventiva no es un sinónimo de que al final del camino procesal va a ser encontrada culpable. Al igual que la persona que está en libertad, al término del mismo no quiere decir que sea inocente. Es decir, es tan solo un estado de cosas que hay que recordar. La prisión preventiva es una medida cautelar y las medidas cautelares no van buscando demostrar si la persona es inocente o culpable, van buscando evitar peligros procesales. Y en el caso de la prisión preventiva son tres peligros procesales que dice la Constitución y el Código Nacional. Peligro de que el imputado se sustraiga a la justicia, peligro de que el imputado obstaculice la investigación, y por último, peligro de que el imputado se convierta en un peligro para la vida o la integridad corporal de la víctima, testigos o de la sociedad. Entonces, veamos que tienen aristas completamente diferentes lo que es la finalidad de la prisión preventiva y lo que es en sí de manera estricta la presunción de inocencia. Claro, definitivamente pues hay una justificación y así lo establece nuestra Constitución, pero vemos en la realidad y bueno, hoy que está esto en debate, que también se presta a circunstancias políticas, lo vemos mucho también, que se presta también en ocasiones pues al arbitrio de la autoridad. Entonces, la prisión preventiva oficiosa desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿la considera usted una violación a los derechos humanos? Y yo creo que si la vemos a los ojos, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos,
desde luego que es inconvencional, nuestro segundo párrafo del artículo 19, o sea, sin lugar a dudas. Y eso desde luego cuando hablamos de ocasiones en donde choca nuestra Constitución con algún tratado internacional, pues nos lleva de inmediato a la famosa contradicción de tesis 293 de 2011, en donde ya el Pleno de la Corte ve dos tesis encontradas de la primera y la segunda sala respecto de qué hacer cuando la Constitución llega a chocar con algún tratado internacional en materia de derechos humanos. En aquella ocasión la Corte dijo que debía prevalecer nuestra Constitución respecto del tratado. Sin embargo, pues yo creo que en estos momentos que vive nuestro país se está reconsiderando fuertemente eso, en el sentido de que no hay que darle valor a los derechos humanos en función de una jerarquía por la fuente de donde provienen, sino por el rango que tienen de protección en favor de las personas. Y cabe decir, aquí con una cuestión anticipada, yo la semana pasada platicaba con mi buen amigo el doctor Edgar Caballero, que es experto en temas de derechos humanos, incluso fue auxiliar científico del doctor Ferrer MacGregor, que es miembro de la Corte Interamericana, juez interamericano, y él decía, mira Manuel, con toda seguridad, en noviembre que regresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sus sesiones, mitad de noviembre va a salir la sentencia y va a ser demoledora, porque hay una sentencia que sabemos que es el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, 2 personas detenidas en el Estado de México por más de una década en prisión preventiva, completamente ajeno a cualquier racionalidad de la prisión, y en donde, pues en fecha reciente, vimos al ministro en retiro Cosío ir a defender el tema por parte de los afectados, iba como un perito, y con toda seguridad en noviembre, pues podremos estar platicando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a sentenciar a nuestro país por esa imposición oficiosa de la prisión preventiva, que de hecho, yo aquí lo comento, si vemos los casos previos contra nuestro país, tenemos este que yo citaba hace un momento, el caso de tortura sexual a mujeres en Atenco contra México, en donde hay un párrafo en la parte final donde la propia Corte Interamericana dice que el peligro procesal no se puede presumir. Es decir, no por el delito de que se trate se va a presumir que la persona se va a escapar a la justicia. Hay que abrir un debate, hay que escucharlo, hay que escuchar al Ministerio Público, ver qué razones tiene. Y si objetivamente, esto también lo insisto, si objetivamente hay razones para pensar que la persona se va a escapar, pues habrá que imponerle prisión preventiva, desde luego. Pero si también objetivamente no se justifica la misma, no es idónea, no es necesaria, no es proporcional, pues entonces habrá que buscar otra vía. El tema de la prisión preventiva justificada es un tema todavía que está en desarrollo en nuestro país completamente. Por eso el ministro Saldívar, el presidente de la Corte mexicana, estableció el envío de varios temas de amparos en prisión preventiva a un tribunal colegiado ahí en Ciudad de México, buscando generar criterios, porque luego hay criterios aún no desarrollados del Código Nacional de manera suficiente que generan arbitrariedades. Pongo un ejemplo rápido. Dice el artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si una persona comete un delito y no tiene arraigo en el lugar o tiene facilidades de ocultarse o de huir del lugar, eso justifica imponerle prisión preventiva. Y entonces se han dado casos en el país en donde al momento que el juez va a la audiencia y le dicen, ¿sabe qué? Esta persona tiene familiares en Estados Unidos. ¿Sabe qué? Es más, no solamente los tiene, ha ido a Estados Unidos, tiene visa. Y entonces le dice al Ministerio Público, eso puede significar que tiene manera de esconderse, que tiene manera de fugarse a Estados Unidos. Y hay personas que por eso se les ha dejado en prisión preventiva. Es una arbitrariedad. Eso en un país como el nuestro, en donde con decir, oye, a ver, ¿quién tiene familiares en Estados Unidos? Pues yo creo que todos vamos a levantar la mano. O quién ha ido a Estados Unidos, etcétera, pues todos seríamos candidatos de prisión preventiva. Ese mismo criterio también dice que si una persona no tiene arraigo en el sitio judicial donde va a ser juzgado, eso puede justificar en ponerle prisión. Quiere decir que si alguien anda de vacaciones y llega a tener un hecho de tránsito, por ejemplo, y le dicen, ¿y usted dónde es? De Durango. Ah, ¿sabes qué? Pues estás en Jalisco, te vas a quedar en prisión. Obviamente será alguna cuestión desproporcional. Y hay casos, por ejemplo, de personas que son detenidas en Ciudad de México, viven en el Estado de México, que sabemos que están conurbados, y hay jueces que le dan a decir, ¿sabes qué? Vives en otro estado, no tienes arraigo. Eso justifica imponerte prisión preventiva. Eso yo creo que es buenos ejemplos de que aún con la batalla de la prisión preventiva oficiosa nos va a quedar mucho trabajo con la prisión preventiva justificada para no generar arbitrariedad. Porque al final de cuentas eso se provoca. Alguna medida cautelar no justificada objetivamente se convierte en arbitraria.
Definitivamente. Y desde la perspectiva de la víctima, doctor, la prisión preventiva es vista desde otra posición. Entonces, es una medida cautelar que genera a la víctima en ese lado. Ese es un muy buen tema, Bere, porque yo creo que en el ideario mexicano, desde mucho tiempo atrás, hay la idea de una especie de satisfacción de la víctima cuando ve que el agresor está en la cárcel. Es una especie de decir, ya ocurrió, pero ahí se quedó. Y fue uno de los temas que fueron torales para entender el sistema acusatorio, porque acá se supone, bajo este modelo de impartición de justicia, que las personas pueden estar en libertad. De hecho, que debieran estar en libertad en la mayoría de los casos. Y entonces hay que trabajar mucho con las víctimas para enseñarles este esquema, en donde la prisión preventiva no es una especie de castigo anticipado, no lo debe de ser, sino que es tan solo una herramienta para lograr que el proceso pueda funcionar, pueda caminar. Y si hay casos en donde objetivamente la persona puede estar libre y seguir acudiendo al proceso, como sí ocurre en muchos casos, o sea, tenemos casos hasta de personas por delitos, ya cuando se les revisó la prisión y quedaron en libertad, por homicidio, por violación, que siguen yendo directamente, libremente a las audiencias, se presentan. O sea, es una realidad que muchas personas se dicen, oye, te veo mañana en audiencia, se presentan. Y entonces el tema de víctima-imputado se puede llevar sin que el imputado esté en prisión. Ahora, yo también quiero aprovechar aquí el espacio para decir una cosa. De repente se piensa que las víctimas, con esto de que cambian las reglas del juego, pudieran estar un tanto abandonadas. No es así. Doy un dato en particular. En el sistema tradicional, cuando una persona cometía, por ejemplo, un hecho de tránsito, chocaba otro vehículo y le decían, mira, tienes derecho a fianza, pero la fianza te va a costar tanto por multa, tanto si te vas, pero esa fianza va a abarcar el monto de reparación del daño. Es decir, si la persona dañaba un vehículo por 100,000 pesos, de entrada tenía que depositar los 100,000 pesos, así como diciendo, oye, por si me voy, aquí está el dinero. ¿Sí? Bueno, esto cambia en el sistema acusatorio y ya la medida cautelar que se les llega a imponer la garantía económica no tiene nada que ver con el monto de reparación del daño. Por eso en ocasiones ha habido muertes y ha habido personas que dicen, oiga, ¿cómo es posible que el juez le impuso 100,000 pesos de garantía económica? ¿A poco eso vale la vida de una persona? No, eso no vale la vida de una persona, desde luego, pero esos 100,000 no van para garantizar la pérdida de la vida, sino que la persona siga compareciendo al proceso. Ahora, en base a esto hay una figura en el Código Nacional que sí permite garantizarle a la víctima que le paguen la reparación del daño. Pues es una figura que casi no se utiliza. En el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales se dice que si la víctima va con el Ministerio Público ahí frente al juez, incluso antes de que haya detenido, antes de que judicialicen cualquier causa, y le dice, señor juez, mire, ocurrió este hecho de tránsito, esta persona puede ser responsable, estos son los daños. El juez está facultado para ordenar el embargo de bienes y cuentas bancarias del proveedor responsable, aún sin iniciar el proceso, de tal manera que la víctima tenga garantizado su reparación del daño. Es decir, la víctima, con el apoyo del Ministerio Público, antes de iniciar el proceso, puede haberle embargado la casa, el vehículo, una cuenta bancaria al imputado para garantizar que le va a pagar reparación del daño al final, sí. Pero luego no se hace y las víctimas no lo conocen. Y entonces, claro, se podrá pensar que no todos los imputados van a tener dinero para embargarles, pero hay muchos, como en el caso que estoy manejando el ejemplo de un hecho de tránsito, en donde la persona sí puede tener un vehículo, puede tener casa, en fin, o sea, hay posibilidades para que la víctima se le garantice la reparación del daño. Entonces, el sistema acusatorio sí pone atención a las víctimas, sí está al pendiente de las víctimas. Incluso la primera sala en nuestro máximo tribunal tiene una tesis de jurisprudencia el año pasado, en donde dice que cuando el juez analiza por primera vez una causa penal y ve que el Ministerio Público se equivocó, vamos a decir que el Ministerio Público dice, oye, es robo, pero el juez dice, no, no es robo, es fraude o es abuso de confianza, el juez, en protección a los derechos de la víctima, puede reclasificar. Porque antes, en un inicio, había juzgadores que decían, mira, tú me dijiste que era robo, pero como yo no creo que sea robo, libre. No, la Corte ya señaló, dijo, oye, espérame, juez, si tú crees que no es robo, pero que es fraude, reclasifica en protección y garantía de seguridad de la víctima. Entonces, en realidad, el sistema sí tutela los derechos también de las víctimas. Claro, porque de pronto, bueno, en el común de la gente vemos que
que cuando se comete un delito hacia nuestra persona, lo primero que queremos es ver a esa persona privada de su libertad. Y cuando no la vemos, decimos que hay injusticia en nuestro país, en nuestro estado. Llegamos a decir pues que no se nos ha protegido de alguna manera, aun y cuando a lo mejor ya hayamos recibido alguna reparación del daño. Entonces todavía continuamos con esta creencia de que es la cárcel, es la privación de la libertad, el único medio por el cual una persona puede corregir una conducta inadecuada socialmente. Entonces, bueno, pues entonces podríamos decir, doctor, que la prisión preventiva oficiosa hace más eficaz el sistema penal. Esa es una cuestión interesante. Yo creo que en pocas palabras podemos decir así a nivel de comentario que al único que le hace más fácil las cosas pudiera ser al fiscal, al Ministerio Público, porque sin esa oficiosidad simplemente el fiscal está obligado, el Ministerio Público está obligado a recabar datos objetivos para justificar que el juez deje en prisión a una persona. O sea, esa es la cuestión, porque a efectos prácticos el hecho de que las personas estén en prisión, y la estadística lo está demostrando, no ha incrementado el número de sentencias, no ha sido un impacto en que bajen los delitos. O sea, no es un tema que tenga relación. O sea, la dinámica social continúa y es una cuestión que no tiene vínculo el tema de que la persona esté en prisión con que haya más eficiencia en cuanto a persecución de delitos o personas sentenciadas. No hay tal. Yo creo que la libertad es un valor tan elevado que debiera de poderse proteger y defender y debatir por cada persona según el caso concreto. Y desde luego eso nos va a llevar a que cuando el juez no está obligado a imponer la prisión preventiva, podrá tomar una decisión para uno u otro lado, desde luego. Pero al paso del tiempo, yo estoy confiado que esa decisión del juez no deberá ser discrecional, ni que es discrecional, pero no que raye en el libertinaje. Al final de cuentas, es una libertad, yo lo he dicho en otras ocasiones, es una libertad reglada, es decir, es una libertad ceñida por el juez en cuanto a lo que dice la ley, la jurisprudencia, la norma supranacional, las tesis de la Corte, en fin. Es decir, el juez tiene libertad para imponer o no la prisión preventiva, pero está dentro de un contexto que no le permite el extrapolarse de él y resolver lo que quiera. Entonces, a medida que el Ministerio Público sea objetivo y haga investigación y que el juez tenga esa facultad, que yo creo que habría que juzgar, que confiar desde luego en los impartidores de justicia, en que van a hacer una gran labor, creo que esa medida cautelar de prisión preventiva será más racional, insistiendo desde luego en que no va a desaparecer. O sea, es innegable que podrá haber personas que puedan estar en su casa o en total libertad, pero habrá otras en donde yo creo que todos sabemos, sin necesidad de hacer prognosis, es decir, una adivinación a futuro, que sabríamos que si lo pones en libertad, pues no lo vas a volver a ver. O sea, eso es innegable. Y la prisión preventiva es un tema que existe a nivel mundial. Claro, la diferencia es que es más racional en otros estados. Hay otras figuras como, por ejemplo, el brazalete electrónico. Pero en todos los lugares del mundo existe esa prisión preventiva. Y todos los tribunales internacionales la ven como una cuestión viable en ciertos casos cuando objetivamente se justifiquen. Y pues hay sentencias en ese sentido, no solamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal Africano de Derechos Humanos. Claro, justamente le quería preguntar también, pues, ¿cómo era esa figura en otros países? ¿Existe? ¿De qué forma? ¿Cómo es aplicada en sus sistemas penales en algún país que pudiera ser como compararlo con el nuestro? Fíjate, Bere, que es una cuestión muy, muy interesante, porque en la generalidad de los países hay esa posibilidad de debatir. Es decir, en el caso a caso, la prisión preventiva es algo permitido, pero el juez tiene objetivamente la posibilidad de imponerlo o no, o de imponer, por ejemplo, fianzas considerables, el señalar el uso de brazalete, quizás algo todavía más racional, el resguardo domiciliario, que a final de cuentas es una limitación a la libertad ambulatoria de la persona, pero en condiciones de su domicilio, que es una cuestión completamente diferente a un centro de reclusión.
¿sí? Independientemente ya del tamaño, gusto, como sea, de la casa de cada quien, pero no es lo mismo estar en un contexto carcelario. Entonces, a nivel internacional, pues vemos casos, por ejemplo, de personas acusadas de homicidio, de violación, que pueden estar en su casa, que están en libertad. Recordemos el caso en Australia de este atleta, Pistorius, que es acusado de privar de la vida a su novia, ahí en su domicilio, y él llevó su proceso en resguardo domiciliario. Todo el tiempo que duró su proceso estuvo en su casa. Obviamente esto como sociedad pues nos cuesta más cosas, es decir, nos cuesta primero el romper ese paradigma de la persona en prisión. Nos cuesta desde luego el prepararnos, por ejemplo, tecnológicamente para, por ejemplo, utilizar un localizador electrónico de manera eficaz. Nos cuesta también la posibilidad de que se pueda llegar a sustraer de la acción de la justicia en plena libertad. Desde luego hay ese riesgo. Y también hasta económicamente, pues cuesta, ¿verdad? Imaginemos cuando se ordena el resguardo domiciliario de una persona en su casa y se pone vigilancia, pues son 3 turnos de 8 horas, con agentes, con vehículo, en fin, o sea, comida, todo eso. Y pues de esto hemos tenido en nuestro estado, sí ha habido casos desde luego de personas en resguardo domiciliario, pero yo creo que si se ve a la distancia es una medida más racional dentro de la libertad, la privación a la libertad, que estar en un centro de reclusión. Ahora, lo que hemos aplicado ya aquí se ha aplicado en el Poder Judicial es que esa medida cautelar debe tener una temporalidad. Y entonces, aquella persona que esté en prisión preventiva pero llega a los 2 años, en prisión tiene derecho a decir, oye, pasaron 2 años, no juzgaste, no emitiste sentencia, quiero la libertad. Y entonces se les ha concedido la libertad, han estado ya en libertad, y en libertad acuden a su proceso. Yo lo comentaba hace rato, hemos tenido casos de personas acusadas de homicidio, de violación, de secuestro, que su proceso dura más de 2 años y dicen, oiga, ponme en libertad, es irracional, la Constitución dice que el proceso debe durar 2 años. Y ese es un tema que la Interamericana también ha trabajado. Y entonces los hemos puesto en libertad y contrario a todo lo que pueda pensarse, les dices, oye, vamos a seguir el juicio, ya tú en libertad, nos vemos la semana que entra. Van y se presentan, porque valoran esa oportunidad, esa confianza de decir, oye, pues me voy a defender en condiciones de libertad. ¿Sí? Vamos al juicio, vamos a la sentencia. Claro, definitivamente el apostarle a esa convicción del ser humano de una readaptación o reconocer un error y valorar, como usted lo comenta, este valor, este derecho tan importante que es la libertad, creo que también es un cambio de pensamiento, como usted lo dice, un cambio de paradigma, pero ¿estamos preparados? ¿México está preparado para eso? Porque como le comentaba yo, el común de las personas todavía tiene muy marcada esta idea de ver a la persona privada de su libertad. Esa es una idea central que en el general de la gente lo vemos muy presente. Yo creo que es un tema de caso a caso. Es decir, si me preguntaran, oye, ¿habrá ocasiones en que por el contexto que vive en su país, o sea, no vayamos tan lejos? O sea, hay zonas de nuestro país en donde es peligroso viajar o estar, o al menos eso dicen las noticias. Sí. ¿Sí? Y entonces, obviamente, ante ese tipo de situaciones, pues debe haber un tipo de reacción del Estado. Pero fuera de esto, yo diría que el tema de la prisión preventiva debería ser una cuestión de caso a caso. O sea, puede haber ocasiones en donde se vea la situación en particular y se justifique por el perfil específico de la persona, que esté a lo mejor en su casa o con un brazalete, yo creo que sí. Claro, insisto, habrá otras en donde sea válido dejarlo en prisión preventiva y como lo dijo la primera sala, que la prisión preventiva no sea el punto de partida, pero sí el punto de posible llegada, claro. Y en esos casos tendrán que estar en prisión preventiva, porque también en el contexto actual que tenemos, habrá casos en que si no se hace, pues el proceso penal se volvería una ilusión. O sea, sería persona que llegaría ante un juez, se iría en libertad y de ahí se iría pero a su casa por su maleta y jamás lo volverían a ver. O sea, esa es la realidad. O sea, el tema aquí desde mi punto de vista es la objetividad, la proporcionalidad y la racionalidad en el caso a caso. ¿Podríamos considerar esos como los elementos de la prisión preventiva? Sí, de hecho hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez contra Ecuador de 2007, en donde la Corte dice,
a ver, ¿qué puedo yo valorar? Porque la propia Interamericana dice que es válida la prisión preventiva, como lo comentaba. ¿Qué puedo yo valorar para imponerla? Y dice, primero, que tenga un fin constitucionalmente válido. Es decir, que tu constitución de tu país reconozca que es necesario imponer prisión preventiva, desde luego. Luego, que sea una medida idónea, es decir, que sea la necesaria, la adecuada para lograr que la persona, por ejemplo, se escape. Luego, que sea necesaria, es decir, que no haya otra medida, que sea proporcional al delito, al tema en particular, al peligro que tiene esa persona. Por último, que sea objetivamente solicitada por el Ministerio Público, es decir, quien tiene la carga de demostrar ese peligro de que la persona se escape es el Ministerio Público. Y finalmente, que sea suficientemente razonada por el juzgador, porque si no, dice la Interamericana, se vuelve arbitraria. Entonces, yo creo que nuestro país está moviendo un horizonte en donde va a seguir habiendo prisión preventiva, pero los debates para imponerla van a ser bastante sustanciosos, en donde vamos a partir de la idea de decir, oye, Ministerio Público, ¿quieres prisión preventiva? Se te puede conceder, pero justifícala objetivamente. Y tu juez también da argumentos, da razones para que ésta sea válida. Definitivamente, y creo que caminar hacia ese panorama nos lleva a un panorama donde el pleno respeto a los derechos humanos, la aplicación o el vivir en un verdadero Estado de Derecho se convierte en una realidad. Y justamente me viene a la mente en este momento nuestra reforma constitucional de junio de 2011, que ahora pondera los derechos humanos y los pone como la parte principal. Va de la mano con esta figura jurídica. ¿Qué cambios ha notado usted desde esa reforma constitucional? Es un tema interesante porque esa reforma vino junto con otra, la ley de amparo. La ley de amparo fue del 6 de junio, la de derechos humanos del 10 de junio de 2011, al artículo primero, y yo creo que viene ligada precisamente a un asunto penal, porque anteriormente, este es de 2011, pero el 14 de diciembre de 2009, notifican a México la famosa sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, en donde se condena a nuestro país, y eso motiva dos expedientes, el 910 y 912 varios de la Corte, en donde la Corte genera 7 tesis de jurisprudencia, en donde establece, por ejemplo, la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano para proteger derechos humanos, donde todos estamos obligados a promoverlos, protegerlos, garantizarlos bajo los principios que establece a nivel constitucional, y yo creo que ha sido un parteaguas. Ahora, es una reforma relativamente joven. De hecho, a partir de la misma, empezó a escribir, por ejemplo, Eduardo Ferrer MacGregor sobre estos temas, sobre el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad, en donde el juzgador de primera instancia entró en esa dinámica muy, muy valiosa, en donde empezamos, diría Dworkin, a tomar los derechos en serio, a empezar a reflexionar realmente con que los derechos a nivel constitucional y de un tratado internacional son aplicables, no son poesía jurídica. Yo recuerdo en licenciatura, veíamos Derecho Constitucional, y en una ocasión le comenté al maestro, oiga, pues es que aquí dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, a un trabajo. Y me dice, espérame, el Estado no le va a dar a todos, eso es una aspiración social, no, son derechos en serio, o sea, son completamente exigibles para el Estado. Y entonces tenemos muchos casos ya de protección efectiva de derechos humanos. Recuerdo ahorita, por ejemplo, el caso de la comunidad de los Mininuma en el estado de Guerrero. Ellos son una comunidad alejada completamente de servicios médicos, estaban tan lejos que muchas veces cuando llegaban al lugar ya habían perdido la vida la persona que quedaba enferma, o a veces llegaban todavía con vida, pero o estaba cerrada la clínica o no había médico, o no había medicinas. Ellos acuden ante el juez de distrito apoyados de una ONG y logran que el juez de distrito le ordene a la autoridad, al ejecutivo en Guerrero, que les construya una clínica, un espacio médico, diciendo, oye, tienen derecho a la salud. Y no es una aspiración del Estado, así como una cuestión de romanticismo jurídico, de a ver si en unos 10, 50 años. No, es en el aquí y en el ahora. Y entonces vemos ahora cuestiones que cuando, yo en lo particular, cuando entras a la Facultad de Derecho, eran impensables. Estamos en una época de despertar jurídico maravilloso, en donde tenemos nueva ley de amparo, este bloque de derechos constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, una nueva legislación laboral en materia penal, viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares. O sea, es una época genial para ser jurista. Sí. Y pues yo creo que hemos avanzado mucho,
pero vamos a avanzar más. Todavía, por ejemplo, el domingo pasado platicaba con unos compañeros alumnos que uno es juez federal en materia penal y la otra es jueza de distrito federal. Y comentábamos acerca, por ejemplo, de la protección a los grupos vulnerables, en donde ya ha sucedido en materia penal, con todo eso de que el juez no debemos o no debe de generar prueba, pero hay casos en donde si ve un grupo vulnerable, mujer, mayor de 70 años, cierta edad, niños, personas con discapacidad, debe de actuar en tutela de derechos y no se puede quedar en el Partido de Justicia diciendo, mira, aquí hay igualdad, tú haz tu parte, yo no me meto. No, es tutela de derechos. Y entonces eso ha permitido en materia penal que ya haya casos en donde la autoridad judicial dice, a ver, el Ministerio Público no dice nada, pero yo me percato de esto. Entonces vamos actuando. Un caso rápido. Hubo una mujer acusada, ella se dedicaba a labores de prostitución y al parecer la acusan de que le echó las famosas gotas a un cliente para dormirlo y quedarse con el dinero. Bueno, al momento en que se le detiene, al parecer la víctima medio que lo observa, es detenida, total es procesada y en el proceso se observa de que ella había llegado a la ciudad sin grupo, sin ningún núcleo familiar, un sujeto le da bienvenida ahí en su casa, le genera una relación sentimental con ella, al rato la obliga a él, dice, oye, pues la situación está de tal manera que tienes que trabajar de sexo servidora, al rato le dice, oye, pues vamos aprovechando, mira, tengo estas gotas, para que los duermas y el dinero, y a final de cuentas se logra hacer visible que ella era víctima también, Sí. y era una víctima en términos de ley de trata de esa condición. Entonces, el estado actual de los derechos humanos ha permitido eso, que la autoridad judicial diga, oye, sí, pero esto no es nada más condénala por robo, ella puede ser víctima. Revisa su historia. Claro. Y entonces vamos creciendo en esto. Entonces, yo creo que sí es un parteaguas y pues es un horizonte que yo lo veo, pues la reforma es 2011, estamos a 11 años, hace poco, ahora en junio, es relativamente... Le llamamos reforma, sí, ¿verdad? Sí, o sea, es relativamente poco y yo creo que va a dar mucho hacia adelante, mucho, en tutela de los derechos humanos, que yo cuando hablo de los derechos humanos, recuerdo mucho las clases en el posgrado aquí en la Facultad de Derecho, al doctor Rodríguez Lugo, que nos decía, bueno, es que hay que verlo como los explicaba John Rawls. Rawls decía que cuando como Estado vas a hacer una distribución de derechos y de funciones, lo tienes que hacer en una posición original y bajo un velo de la ignorancia. Eso se refería a que hay que pensar en los derechos sin saber el lugar que te va a tocar jugar en la sociedad. Es decir, no haciéndolos diciendo, mira, yo tengo esta posición. No, es crear los derechos, pensar los derechos para todo el mundo, sin saber que a lo mejor te toca ser grupo vulnerable, o te toca ser detenido, te toca ser víctima, lo que sea. Entonces, pues yo creo que vamos en ese estadio de evolución. Sí, definitivamente vamos caminando y rompiendo paradigmas. Exacto. Y ahorita que comentaba usted sobre pues la prisión preventiva oficiosa que tiene que ser debatida, que tiene que ser analizada y que en algún momento vamos caminando, ¿verdad? A que el juez la fundamente, la justifique completamente, que sea atendiendo ese caso específico de circunstancia, no atendiendo exclusivamente a un catálogo de derechos que pues ahí no se lista, ¿verdad? El artículo 19 constitucional en su segundo párrafo. Entonces, es abrir la mirada hacia cada situación, cada particularidad de cada individuo. Entonces, bueno, la verdad que a mí el tiempo se me ha ido volando y aquí pues estoy revisando los comentarios de nuestra transmisión y ya hay varios comentarios. Voy a permitirme leer algunos, doctor. Nos dice Ernestina Terán, muy buen tema y excelente expositor. Muchas gracias. Saludos. Nos dice la doctora Olguita Centeno, nos menciona aquí algo largo, voy a tratar de comentar algo rápido. Dice, en el intenso debate que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva oficiosa, el ministro presidente Arturo Saldívar se pronunció a favor del proyecto que propone inaplicar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, y aquí nos menciona algunas de las consideraciones. Un saludo, Olguita.
Luego también la doctora Olguita le manda muchos saludos, experto en el tema, excelente jurista. Martínez Rodríguez, Natalie, nos dice, excelente expositor de un tema que es de gran interés social. Y por acá menciona Uriel Andrés Rubio, en algún momento, yo creo que de lo que usted nos estaba exponiendo, doctor, nos dice, las poco conocidas providencias precautorias. Sí. Entonces, de la Rosa nos dice, saludos al doctor Valadez, gratos recuerdos de su señor padre, mi amigo el Tommy, de José Luis de la Rosa Cimental y familia. Entonces, también por acá, la doctora Susana Pacheco, felicidades, un ponente de lujo. Sí, la verdad que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues se viste de manteles largos con su presencia, doctor, con su mensaje, y ojalá no sea la última vez que compartamos con usted este espacio, considérelo su casa, y definitivamente vamos a buscar más temas que podamos compartir con cada uno de nuestros seguidores. Y por acá nos dice Dimar Guillén, un tema actual que merece ser estudiado por los estudiosos del derecho y sociedad en general. Y bueno, pues agradecimientos, felicidades, excelente expositor, excelente ponente. Definitivamente escucharle y ver esta perspectiva de esta medida cautelar nos abre un panorama muy distinto, y creo que ahora pues estamos en posibilidad de entender mejor lo que está revisando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y verlo desde esa mirada que así nos lo comparte usted, que es una mirada de la protección de los derechos humanos. Definitivamente el ver a un presunto responsable por la comisión de un delito desde esa posición, yo creo que nos va a cambiar mucho el panorama. Doctor, yo quiero pedirle un último mensaje, que usted diga, yo no me puedo ir de esa transmisión en CDH TV Durango sin antes decir esto, algo más que quiera complementar a lo compartido. Bueno, pues yo creo que en primer término mi agradecimiento por la invitación. Para mí fue un verdadero placer cuando me dio la invitación a través del estimado maestro Roberto La Rosa. No me pude resistir, me encanta charlar sobre temas de penal, sobre temas de derechos humanos. Desde luego saludar a la doctora Carla Obregón, que es, pues vaya, es una excelente perfil para la comisión, y estoy seguro que hará grandes cosas, y que pues yo en cuantas veces me inviten, con todo el gusto por aquí estaré. Yo creo que en el tema de la prisión preventiva habrá que esperar a noviembre, con toda seguridad a mitad de noviembre llegará esa sentencia en contra de nuestro país, García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, que yo anticipo, pues va a dejar de lado el debate sobre prisión preventiva oficiosa, y será un tema que, si la Corte Mexicana no lo ha zanjado ese momento, lo tendrá que ver impulsada por la Corte Interamericana. Entonces, yo creo que en un futuro los siguientes temas será hablar acerca de los criterios para que el juez discrecionalmente, pero no en un libertinaje como lo decía, pueda llegar a imponer la prisión preventiva para que no sea arbitraria. Bueno, pues ahí está el mensaje ya que nos deja más preparados y esperando esta resolución. Vamos a ver si la Suprema Corte de Justicia se adelanta, lo resuelve o espera que llegue esa sentencia. Ya está aquí la presidenta de este organismo protector de derechos humanos, la doctora Carla Obregón Avelar. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, agradecerle, doctor, la verdad es que el que usted esté aquí sin duda realza la comisión, el canal, que como ya lo comenté, gracias al apoyo del doctor Rafael Mercineros, aquí está abierto para todos nuestros catedráticos, docentes, investigadores, estudiantes, y pues hoy estamos de lujo, la verdad, con la plática. Tuvimos muchísimos seguidores a quienes agradezco. Saludo ahí a nuestras maestras y maestros que lo están viendo, y pues una plática extraordinaria. Pedirle que no sea que sea la primera de muchas y que sea muy seguido. Encantado. Ojalá que sí nos siga acompañando.
reconocerle, decirle que pues ojalá que venga y nos platique de todos los libros que tiene como investigador, de su experiencia, de su trayectoria, y también invitarlo a que algún día venga y nos platique de manera personal toda su trayectoria para que sea también motivacional para nuestros alumnos de la facultad. Encantado. Darle un reconocimiento a nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Valadez Díaz, catedrático e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, por su excelente participación en la plática sobre prisión preventiva oficiosa y derechos humanos, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango el día 14 de septiembre a las 18 horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad, doctor, por su voz, por compartirnos este conocimiento y lo esperamos aquí. Están atentos para más temas con el doctor a través de CDH TV Durango. Recuerden pues que este es un espacio que busca construir cultura de respeto a la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, y a nuestros televidentes invitarlos a que nos sigan viendo, a quienes nos ven hoy en el futuro. Afortunadamente muchos estudiantes podrán ver la charla de hoy y estoy segura que sin duda será de un gran aprendizaje para nuestros estudiantes y para los futuros juristas. Bienvenido. Muchas gracias. Y darles un mensaje de que compartir el don que vamos a manejar, la paz, el secreto de la paz está en conocer y respetar los derechos humanos. Sí, está bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias.